referencia al tema de analgésicos, antiplaquetarios y anticoagulantes. ¿Sí? Entonces, arranquemos, por favor. Sí, vamos a comenzar con los opioides, que todavía no se les comparte con el ¿Se me escucha bien? Sí, te escuchamos, Jordi. La pantalla todavía no está, ¿no es cierto?, compartida. Ya está compartida, creo que no se te cargó. Creo que es mi internet porque dice, no me sale las diapositivas. Ya mismo, espérale. Porque internet está muy mal, entonces no puedo ver las diapositivas. ¿No? Para no perder tiempo voy a ir exponiendo las diapositivas que las tengo aquí en mi celular, ¿ya? Que no se me cargue. Bueno, a ver, continuamos entonces. Entonces vamos a comenzar con la farmacocinética de los fármacos opioides, comenzando con la absorción de estos. Bueno, estos se absorben por diferentes vías. Tenemos la enteral, la parenteral, la percutánea y también la transmucosa. Y casi todos se absorben en lo que es el aparato gastrointestinal y también su biodisponibilidad es variable. Pueden administrarse por diferentes vías. Asimismo, tenemos la vía oral, que se suele usar para el tratamiento del dolor, sobre todo en pacientes que son ambulatorios y en usos no analgésicos como para tratamientos antitusígenos o antidiarreicos. En cuanto a la vía transdérmica, se suele utilizar para lo que es el tratamiento del dolor crónico. Aquí tenemos varios fármacos como el fentanilo y el buprenorfina. En cambio, en la vía transmucosa se suele administrar aquí el medicamento fentanilo y se utiliza para lo que es el dolor eruptivo. En cambio, para la vía parenteral, esta es de hecho la opción más utilizada. Y también tenemos otras vías como las vías centrales, puede ser dural, intratecal, utilizado para ciertos dolores agudos como el dolor del parto o dolores postquirúrgicos. Y un ejemplo de fármaco que podemos utilizar por esta vía es la metadona. Por vía intramuscular se utiliza la morfina y otros opioides y no representan importantes ventajas farmacocinéticas. En la distribución y metabolismo de estos opioides, en general todos tienen una buena distribución y alcanzan las concentraciones efectivas en el sistema nervioso central y pueden pasar la barrera hematoencefálica, sobre todo lo que es la heroína, el fentanilo y la codeína. Y el paso a través de esta barrera es más limitado para la morfina. También tenemos que la metadona y el fentanilo se suelen acumular en tejidos y por esto sufren una redistribución y por lo tanto su sostenibilidad se prolonga y también su efecto. Casi todos los opioides son metabolizados por la vía hepática y la morfina sufre una conjugación con ácido glucurónico y forma lo que es la morfina del glucurónido y la morfina 6-glucurónido, y estos son capaces de atravesar la barrera hematoencefálica y son los que suelen mantener el efecto analgésico. En la excreción de estos fármacos, lo más común es que sea por la renal, como la morfina, por ejemplo, su eliminación es casi completa luego de 24 horas y se elimina en la forma morfina 3-glucurónido, y una pequeña porción de esta se elimina a través de las heces por la excreción biliar.
La codeína y la heroína se eliminan principalmente como morfina, como podemos ver aquí en la imagen, cómo se van descomponiendo hasta la morfina. Otros opioides no existen en realidad grandes diferencias con respecto a la descripción que ya revisamos. Pásale, por favor. Los efectos farmacológicos de estos fármacos, primero que dependiendo de qué receptor estimula, suelen generar un efecto farmacológico. Y estos, los que tenemos en la imagen derecha, son diferentes receptores opioides y su efecto depende de la capacidad de estimularlos o de bloquearlos. Pásale. Entonces, su principal efecto es la analgesia y esta nos acompaña de una pérdida de conciencia. Y también van a reducir lo que es la percepción del dolor y también lo que es la sensación de sufrimiento, aunque este es un poco más subjetivo. Los opioides, estos no tienen lo que es un techo analgésico y la analgesia de hecho está mediada por lo que es la estimulación del sistema opioide. Y este sistema es el principal sistema endógeno que está relacionado con el centro del dolor fisiológico. Y entonces este efecto de analgesia se logra estimulando los receptores que tenemos aquí. Estos tres receptores, entonces los opioides van a actuar sobre lo que es el asta posterior de la médula espinal, donde van a estimular estos receptores U o estos receptores, y entonces van a impedir lo que es el paso del estímulo doloroso hasta el haz espinocelámico. Otro de los efectos de estos fármacos son los efectos psicomiméticos, que se relacionan con vías y centros dopaminérgicos. Y estos van a depender de diferentes factores, como son los propios de cada persona, también la experiencia previa con el uso de estos medicamentos y la presencia o ausencia de dolor durante el consumo de estos opioides. Y son responsables de la capacidad adictiva de los opioides, de hecho. Producen disforia como efectos adversos, producen disforia. Cuando los pacientes se administran estos medicamentos en ausencia de dolor, es muy probable que se produzca lo que es la adicción, y también otro efecto es la somnolencia y el estado de ensoñación. Y otro efecto, por eso no es muy habitual, es el déficit cognitivo. ¿Pásale? Otro efecto muy conocido de estos opioides es los efectos respiratorios, que logran estos efectos respiratorios por una estimulación central y una estimulación periférica. En la estimulación central, pues llegan a producir una leve depresión respiratoria, esto cuando no hay alteración de la conciencia. Y también cuando el paciente presenta algún proceso patológico que afecta su respiración, pues que se usan con fármacos depresores del sistema nervioso central como alcohol, anestésicos, tranquilizantes, es que van a producir esta depresión respiratoria. Y algo muy importante a recordar es que una intoxicación opioide puede producirnos un paro respiratorio y por lo tanto muerte. En cuanto a efectos de origen periférico, tenemos que se va a producir una rigidez muscular que va a comprometer lo que es la función mecánica de la respiración. Y esto solo ocurre con opioides que son potentes, como por ejemplo el fentanilo o cualquiera de sus derivados en dosis elevadas. Otro efecto también que ya habíamos conversado un poquito es el efecto antitusígeno. Este efecto es dependiente de la depresión respiratoria y es causado porque hay una estimulación de los receptores vulvares donde se va a ubicar el centro de la tos. Y este efecto es poco sensible al bloqueo por naloxona. La naloxona es como el antídoto para estos fármacos. En cuanto a los efectos cardiovasculares, tenemos que en dosis que son elevadas o cuando se usan estos fármacos en pacientes que son lábiles, suele producir lo que es una vasodilatación periférica, ya sea de arterias o venas,
También con esto se reduce lo que es una resistencia vascular periférica y suele producir también lo que es una hipotensión ortostática. También estos efectos cardiovasculares pueden ser bloqueados en la zona, otro fármaco, y aquí se van a estimular los receptores de histamina, los H2, con lo que también se va a producir una vasodilatación periférica, lo que explica los síntomas de prurito y urticaria en el paciente. En la angina de pecho y en el infarto agudo del miocardio se suelen administrar estos fármacos para reducir el dolor, ya que tienen un efecto cardioprotector. Como por ejemplo aquí podemos utilizar lo que es la morfina. Otro efecto adverso de estos fármacos en cuanto al sistema cardiovascular es que cuando hay una depresión respiratoria, estos provocan una vasodilatación. Y en niveles craneal, estos van a incrementar lo que es la PIC, y por esa razón está contraindicado el fármaco en traumatismos craneales. Pásale, por favor. Listo. En cuanto a los efectos gastrointestinales de los opioides, suelen causar estos efectos de estimulación directa, cuando estimulan los receptores opioides ubicados en este sistema, o indirectamente cuando se estimulan los receptores en el área del postcráneo. A nivel del estómago van a reducir lo que es la motilidad, pero también reducen lo que es el vaciamiento y aumentan el tono del antro pilórico. A nivel de las vías biliares se controla lo que es el esfínter de Oddi, incrementando su tono. Por esto es que está contraindicado en pacientes con cólico biliar. En el intestino delgado y grueso, estos van a disminuir asimismo lo que es la motilidad, pero también las secreciones tanto biliares, pancreáticas e intestinales. Y también tiene efectos sobre la absorción a nivel de intestinos. Estos van a incrementar lo que es el tono y los movimientos no propulsivos y reducen los propulsivos. Con esto se retarda la digestión, el tránsito, pero va a facilitar o favorecer que se reabsorba más tarde. Como efectos adversos de estos fármacos, son el más común es el estreñimiento, ¿verdad? También tenemos las náuseas y vómitos, esto porque hay una activación en el centro receptor del vómito, y también hay un aumento del tono del musculismo. También tienen efectos genitourinarios estos fármacos, estimular estos receptores U y los delta, y va a aumentar lo que es el tono de los esfínteres y va a deprimir lo que es el reflejo del movimiento vasovagal, que nos lleva a una retención urinaria. Como efectos adversos es que aumentan el tono y las contracciones ureterales, también reducen lo que es la diuresis, y en el útero, en realidad la motilidad, si es que la motilidad está muy estimulada por oxitóxicos, la morfina en este caso puede restaurar esta motilidad a valores normales. ¿Pásale? En cuanto a los efectos que tienen sobre el sistema inmunitario, cuando su consumo es crónico, pero en pacientes que no tienen un síntoma de dolor, pues produce la drogadicción, y en este caso se reduce lo que es la inmunidad y de hecho facilita, lo pone al paciente más vulnerable ante infecciones. Y en cuanto a pacientes que se usan estos opioides para tratar el dolor, por ejemplo en el cáncer, de hecho puede mejorar la inmunocompetencia. En cuanto a la adicción, tolerancia y dependencia de estos fármacos, primero tenemos que la adicción es el deseo compulsivo de consumir una sustancia. Y como ya habíamos comentado, en los pacientes que los utilizan sin tener un dolor físico, pues se da la adicción. Listo. Y en pacientes que se utiliza para el tratamiento del dolor, en cambio es muy excepcional que se den casos de adicciones, ¿no?, por los fármacos opioides. En cambio, la tolerancia básicamente es para conseguir el mismo efecto farmacológico se debe subir la dosis a lo que se hacía habitualmente. Y esto se produce de hecho con casi todos los opioides, pero rara vez
constituye lo que es un problema insalvable. En cuanto a la dependencia, cuando se interrumpe el consumo crónico de estos fármacos y se utiliza con un fin recreativo terapéutico, se produce lo que es el síndrome de abstinencia. En la morfina y en la heroína se suele producir este síndrome luego de 6 a 8 horas, luego de su última toma, y en el caso de la metadona inicia de 24 a 48 horas. Es por eso que para terminar la administración de estos fármacos se debe dejar como que una semana trabajando la dosis, no sea tan brusco que se le quite esta medicación a los pacientes para evitar lo que es este síndrome. Ok, como otros efectos adversos tenemos eh, divididos en frecuentes, esporádicos e infrecuentes. Los más frecuentes pueden ser agudos, como náuseas, vómitos, somnolencia, inestabilidad, confusión, y pueden ser crónicos como el estreñimiento, las náuseas y vómitos. Los esporádicos como la sequedad en la boca, inquietud, el prurito, alucinaciones, también micronías. E infrecuentes como la depresión respiratoria y también la dependencia a estos fármacos. En cuanto a las interacciones, pasar por favor, las interacciones tenemos que si se usan los opioides junto con depresores del sistema nervioso central como anestésicos, uropilépticos, alcohol, entre otros, se van a potenciar los efectos depresores de los opioides. Y el efecto opioide puede modificarse con el consumo de también inductores enzimáticos, como por ejemplo el tabaco o los barbitúricos. En el caso de la mepiridina, el tramadol o el tapentadol, no se deben administrar estos fármacos con inhibidores de la monoaminoxidasa, tampoco con inhibidores de recaptación, entre otros, porque pueden llegar a modificar lo que es la actividad del sistema serotoninérgico. Listo. Entonces ahora vamos a revisar lo que son los fármacos y otros análogos, comenzando por la morfina, que es el fármaco opioide más conocido. Este va a estimular lo que son los receptores U, pero también los K-delta, y por ser el más conocido suele utilizarse de referencia para compararlo con el efecto de otros fármacos. Este se utiliza para el tratamiento de dolor intenso, puede ser quirúrgico o incluso el infarto agudo de miocardio, como dolores agudos o dolores crónicos como los pacientes oncológicos o dolores musculoesqueléticos que no respondan a los analgésicos antiinflamatorios. También, en el caso del dolor neuropático y el síndrome doloroso regional complejo, el tratamiento con morfina u otro opioide en este caso no es eficaz. Y si se usa con coadyuvantes analgésicos como los antidepresivos, anticonvulsionantes y analgésicos inflamatorios, pues su efecto depresor se potencializa. Otro uso para esta morfina es el tratamiento de la disnea, que tiene un efecto reductor en la ansiedad. Bien. Tenemos también la heroína y codeína. La heroína, también conocida como diacetilmorfina, este tiene un efecto analgésico muy superior a lo de la morfina y por esto está restringido su uso. De hecho, es ilegal por su gran poder adictivo, ya que atraviesa con facilidad lo que es la barrera hematoencefálica. De hecho, creo que solo está permitido en un país europeo, como se mencionaba en el libro, y pues este no está disponible por su ilegalidad. En el caso de la codeína, este sí lo tenemos en nuestro cuadro nacional de fármacos. Este es un alcaloide, conocido también como metilmorfina, y es poco activa. De hecho, su potencia analgésica es 10 veces menos que la morfina. Y para dar este efecto analgésico, se suele combinar con otros analgésicos antiinflamatorios, pero en cambio esta codeína tiene un potente efecto antitusígeno de acción central. Ya. En cuanto a la hidromorfina, este es un derivado semisintético de la morfina. Sí estaba en el cuadro, y este tiene una potencia que es 10 veces
más que la morfina y su biodisponibilidad se considera buena tras la administración por vía oral. El dextrometorfano, no lo tenemos en nuestro cuadro, pero es un isómero del levorfanol. No tiene un efecto analgésico, más bien se utiliza como un antitussígeno y es un antagonista de los receptores MDA. La buprenorfina, en cambio, esta es una tebaína, es decir, que un alcaloide natural del opio, y este es un agonista parcial de los receptores U y un antagonista de los receptores K, y su potencia va a ser 30 veces más que la morfina, pero tiene una menor eficacia. En cuanto a su efecto analgésico, suele durar 8 horas y tiene efectos secundarios que son más frecuentes como la sedación y las náuseas. Y su administración suele ser transcutánea y se suele administrar por esta vía para dolores crónicos. El desarrollo de tolerancia al administrarse este fármaco es más lento, por lo tanto su uso puede ser más prolongado en los pacientes. La oxicodona, es un fármaco agonista no selectivo de los receptores opioides que habíamos revisado, y su biodisponibilidad por vía oral es superior, de hecho, al de la morfina. Tiene una semivida que dura aproximadamente 3 horas, y en sus presentaciones farmacéuticas se encuentran en formas de liberación retardada y también en combinaciones con otros analgésicos como el paracetamol. Este sí lo teníamos en nuestro cuadro. Pásale. También tenemos los fármacos derivados fenipiradínicos, donde tenemos aquí a la mepiridina. Básicamente es un receptor, estimula los receptores U y se suele administrar por vía oral. Sus dosis analgésicas provocan menos depresión respiratoria y menos alteraciones gastrointestinales que la morfina. Y su analgesia es en cambio 10 veces menor que la morfina, pero esta tiene efectos proconvulsionantes no reversibles por la naloxona. El difenoxilato, es un derivado del fármaco que vimos, la miperidina. Tiene una potente acción antidiarreica y solo está disponible por vía oral. En grandes dosis, suele provocar efectos opioides centrales. La loperamida, en cambio, tiene una baja absorción por vía oral. El tratamiento se suele utilizar para procesos diarreicos, crónicos o agudos, y su administración suele ser por vía parenteral para que tenga este efecto opioide, estimulando lo que son receptores periféricos. Y este fármaco no va a atravesar lo que es la barrera hematoencefálica. Tenemos aquí los fentanilos, comenzando con el fentanilo, que de hecho es 100 veces más potente que la morfina, y su administración es por vía transdérmica, y las indicaciones son las mismas que ya revisamos para la morfina, además del dolor crónico. Su administración es por la vía transmucosa para dolores que son breves y que son disruptivos. El alfentanilo, en cambio, es 10 veces menos potente, pero al inicio de la analgesia, el inicio de este efecto analgésico es bastante rápido y la duración de este efecto es bastante breve. Su administración es por vía intravenosa para el uso de analgesia quirúrgica. El ramifentanilo, en cambio, tiene una elevada potencia analgésica que en minutos o incluso hasta 10 minutos que va a durar este efecto analgésico luego de este fármaco. Y está disponible únicamente para la administración intravenosa y su uso es hospitalario. Pásalo. Listo, la metadona y los análogos. Comenzando con la metadona, el cual es un estimulador de los receptores U y tiene una buena absorción cuando se administra por vía oral. Su semivida es prolongada, pero también variable, va entre 13 y 100 horas. Su potencia analgésica es ligeramente menor que el de la morfina, pero su uso clínico frecuente suele ser para la terapia de sustitución en los adictos de la heroína.
El propofsifeno, este se va a unir a los receptores U, aunque no es muy selectivo para este receptor, y su potencia analgésica es 20 veces menor comparado con la morfina. Se suele combinar en cambio con fármacos analgésicos antiinflamatorios y suele ser una alternativa para la codeína. Como analgésico suele utilizarse para tratamiento de dolores moderados y también suele utilizarse como un antitusígeno. Ya. Esta metadona sí la tenemos en nuestro cuadro. Los opioides de acción mixta, como por ejemplo el tramadol, este es un análogo de la codeína y estimula lo que son los receptores U, K y delta, pero tiene poca afinidad por estos. Y sus efectos secundarios de tipo opioides son poco marcados y se suele utilizar para tratamiento de dolores moderados y medios. Los músculos antagonistas, perdón, los fármacos antagonistas, como por ejemplo la naloxona, suelen estimular preferentemente los receptores U y en dosis elevadas bloquean todos los receptores opioides. Se suele utilizar para el tratamiento de intoxicación opioide, como ya lo habíamos mencionado varias veces, y sus semividas suelen ser de 30 a 45 minutos y este revierte lo que es la depresión respiratoria. Esto es muy importante. No va a alcanzar lo que es el sistema nervioso central cuando se administra por vía oral y sus efectos suele usarse para disminuir efectos secundarios periféricos como gastrointestinales, el prurito, vómitos y náuseas, que son causados cuando se administra un opioide por vía intratecal de la morfina, por ejemplo. Pásale por. Ya. Los principales principales objetivos terapéuticos de estos opioides es el analgésico que ya habíamos visto. Aquí está la morfina, codeína, oxicodona, buprenorfina, el fentanilo, el propoxifeno, el levorfanol y el tramadol. Como antitusígeno se suele utilizar la codeína, el dextrometorfano. Como antidiarreico se utiliza la lopermida, el difenoxilato, la papaverina. Como antidisneico la morfina, como antiagregante la naloxona por vía oral. Antiestringente, perdón. Pásale. Entonces, en cuanto a estos fármacos, los aminosacilatos, tenemos que su mecanismo de acción hasta la actualidad se desconoce. Contienen una molécula de ácido 5-aminosacilílico, conocido por sus siglos 5-ASA, que también se suele denominar como mesalazina. Este suele utilizarse para el tratamiento en cuanto a brotes leves y moderados de colitis ulcerosa y también para la enfermedad de Crohn. Y su efecto antiinflamatorio se basa en la capacidad para activar los receptores por el PPAR, como por ejemplo aquí tenemos la sulfasalazina, la cual tiene una molécula de sulfaramidina, que es una molécula transportadora de esta unidad 5-ASA. Como farmacocinética y metabolismo de estos fármacos, tenemos que por vía oral se va a absorber en un 30% en cuanto al tracto gastrointestinal alto y se suele unir a proteínas, por lo que se amplía su distribución. Este fármaco no suele atravesar lo que es la barrera hematoencefálica y en un 90% llega al colon por esta circulación enteropática y luego también por la excreción en la bilis sin metabolizar. Y las bacterias suelen separar la sulfapiridina del 5-ASA. Las reacciones adversas de este fármaco, las más comunes pero menos graves, son náuseas, vómitos, síntomas dispépticos, anorexia y cefalea. Y con menor frecuencia, reacciones adversas como reacciones cutáneas, anafilácticas generalizadas,
las pancreatitis, neumonitis, hepatotoxicidad, neuropatía, insuficiencia renal, infertilidad masculina, también supresión medular, anemia hemolítica, anemia megaloblástica debido a esta inhibición de la absorción del ácido fólico. Y estos efectos son dosis definidas. Pásale. Las formas farmacéuticas que encontramos de estos fármacos. Tenemos los de liberación retardada, como la mesalazina, el cual resiste hasta un pH de 7 y tiene un recubierto de resina acrílica. Resiste un pH mayor a 6, como en el ilio y en el colon. Y aquí pues están taponados con carbonato sódico y también con glicina. Tenemos los fármacos de liberación sostenida. Aquí las moléculas de 5-asa están protegidas por microesferas de etilcelulosa, que cuando se hidratan se va a liberar el contenido de manera gradual a lo largo de todo el intestino. Y el 50% del 5-asa en el intestino delgado y la otra mitad se libera en el colon. También tenemos otra presentación como las nuevas moléculas transportadoras, como por ejemplo tenemos aquí el olsalacina, la cual utiliza una segunda molécula de 5-asa como transportador, la cual está unida a la primera a través de un enlace ASO, y con esto va a llegar a lo que es al colon y donde va a ser escindido por las bacterias comensales. Y otro ejemplo de estos es la valsalacida. Otra presentación farmacéutica de estos fármacos es la de administración tópica, como por ejemplo la mesalazina. Con este se consigue una mayor concentración del fármaco a nivel del colon inflamado, por ejemplo, y tiene una absorción prácticamente inexistente y por lo tanto una muy baja incidencia de los efectos adversos que ya habíamos conversado. No, continuando con la exposición, tenemos los fármacos antiagregantes plaquetarios. Pásale, por favor. Bueno, básicamente aquí vamos a empezar hablando de los inhibidores de la ciclooxigenasa 1, en el cual presentamos a la aspirina, o también conocida como ácido acetilsalicílico. Este es un fármaco analgésico y también un AINE. Va a actuar bloqueando sobre todo de una manera irreversible las enzimas COX, principalmente la COX-1, lo que va a determinar una inhibición en la generación de XA2 por parte de las plaquetas, lo cual va a conducir a una reducción de su capacidad de agregación. También la acción que tiene este medicamento va a afectar a la producción de prostaciclinas por parte de las células endoteliales, pero sin embargo, este medicamento es considerado como un antiagregante de elección, sobre todo en las profilaxis primarias y secundarias de síndromes coronarios e isquémicos. También se emplea para la profilaxis de algunos episodios tromboembólicos. Por lo general, su uso en pacientes con alto riesgo de enfermedad cardiovascular ha demostrado que este puede ayudar a reducir el riesgo de muerte por alguna causa vascular y un riesgo de infarto agudo de miocardio e ictus. Este medicamento tiene una semivida de solo unos 30 minutos, por lo que va a actuar de una manera irreversible sobre la COX-1 de las plaquetas. Pero se lo puede emplear de dos formas, de una forma analgésica y antipirética o un antiagregante plaquetario. Cuando nosotros queremos tener un efecto de analgesia antipirético, nosotros debemos administrar dosis elevadas, en este caso sería de 500 miligramos y de 6 a 8 horas. Y en caso que nosotros quisiéramos usarlo como un antiagregante plaquetario, nosotros debemos emplear dosis bajas y una sola vez al día, como sería de 375 a 325 miligramos cada 24 horas. Sus efectos secundarios son algunas alteraciones gastrointestinales y van a depender de la dosis y de la edad del paciente, por lo que existe mayor incidencia en pacientes mayores de 70 años. También esto debe ser utilizado con precaución, sobre todo en pacientes que tengan
trastornos hemorrágicos y de coagulación. También en quienes presenten una disfunción hepática y renal durante el embarazo. También tenemos otro medicamento, pásale por favor, que es otro inhibidor de la ciclooxagenasa 1. En este caso es el triflusal. Pásale por favor a la siguiente diapositiva. Ya. El triflusal es un análogo de la aspirina. Este va a actuar inhibiendo también de una forma selectiva la COX-1 y esta no va a afectar el metabolismo del ácido araquidónico de las células endoteliales. Normalmente este va a ser administrado por vía oral, unos 600 miligramos por día, y va a ser absorbido sobre todo en el intestino delgado, donde va a tener una biodisponibilidad del 80% y va a estar unido a proteínas del plasma en un 100%. Este medicamento va a ser metabolizado sobre todo en el hígado, pero su principal metabolito va a tener una actividad antiagregante y una semivida de más de 24 horas, por lo que el efecto máximo de mantenimiento del fármaco va a alcanzarse a partir del 8º hasta el 10º día después de iniciar el tratamiento. Comparado con la aspirina, el triflusal tiene menos efectos secundarios asociados, pero aquí también van a haber alguna incidencia de episodios hemorrágicos importantes que va a ser menor comparado con los que se trata con aspirina. De ahí tenemos, pásale por favor, tenemos los antagonistas del receptor GP2 beta y 3 alfa. Aquí va a haber la liberación y activación de este receptor en la superficie plaquetaria. Va a constituir el último paso en cuanto sería la activación plaquetaria y va a correr una forma independiente del inductor agonista que el inicia. Entonces, este receptor va a ser el responsable de establecer unos puentes de fibrinógeno intraplaquetario, por lo que estos van a inhibir la agregación plaquetaria, bloqueando la unión del fibrinógeno a sus receptores plaquetarios, por lo que este receptor en sí va a ser considerado como un antagonista del receptor del fibrinógeno. Normalmente este está disponible para un uso intravenoso y sobre todo encontramos algunos medicamentos como sería la abciximab, la eftifibatida y la tirofiban, pero también se encuentran otros medicamentos que se encuentran en desarrollo y sobre todo para emplear por vía oral, como sería el semalofiban, el orfofiban, la cibrafiban y el lotrafiban. El axicimab normalmente va a interferir en la adhesión de las plaquetas del endotelio y en lo que sería su interacción con los glóbulos blancos, por lo que también desempeñan un papel en los procesos inflamatorios y que se encuentran asociados a los síndromes coronarios. Este medicamento tiene una semivida muy corta y su disociación del receptor va a ser muy lento, por lo que va a tener un efecto de hasta 4 a 5 días después de ser administrado. Normalmente está autorizado como tratamiento coadyuvante de la heparina y de la aspirina en la prevención de complicaciones isquémicas en los pacientes de alto riesgo que están sometidos a intervenciones coronarias percutáneas. Normalmente el tratamiento comienza 10 minutos antes del inicio del procedimiento y en el caso de angina inestable 24 horas con una inyección intravenosa de 250 picogramos por kilo, seguido de una perfusión mantenida de 125 nanogramos por kilo por minuto durante 12 horas. Cabe destacar que el uso de este medicamento se asocia al desarrollo de trombocitopenia, por lo que este puede inhibir la agregación plaquetaria y va a incrementar también el riesgo de sangrado. Cámbiale, por favor. La eftifibatida y el tirofiban van a ser moléculas sintéticas que tienen un bajo peso molecular. Estos tienen una disociación de receptor muy elevada y tienen un efecto reversible, pero dependiente de la concentración plasmática, por lo que estos van a requerir una perfusión continua intravenosa para poder mantener este efecto inhibitorio. Estos medicamentos van a estar recomendados sobre todo para el tratamiento de anginas inestables o infarto de miocardio sin elevación del segmento CT. También se va a recomendar en pacientes que tienen algún riesgo elevado de un infarto de miocardio o de muerte, en los que resulta aconsejable una intervención coronaria percutánea
cutánea rápida, pero no puede efectuarse de inmediato, por lo que en ese caso vamos a emplear estos medicamentos. Pásale, por favor. Tenemos a los antagonistas del receptor P2Y12. Aquí primero comenzaré hablando de los antagonistas irreversibles de este receptor. Aquí tenemos a las tienopiridinas, como serían la diclopidina, el clopidogrel y el prasugrel, que estos van a ser activados en el hígado por sobre todo las enzimas del citocromo P450 para dar origen a sus metabolitos activos. La diclopidina, esta va a actuar induciendo cambios irreversibles en el receptor purinérgico y sus efectos como antigrante plaquetario se van a hacer patentes o activos después de 8 a 11 días después de iniciar el tratamiento. Normalmente este va a ser administrado por vía oral y las dosis recomendadas van a ser de 250 miligramos cada 12 horas, donde va a alcanzar su máxima concentración plasmática entre 1 a 3 horas después de haber sido administrado. También va a ser eliminado a través del aparato gastrointestinal y el riñón, por lo que en pacientes que presenten una insuficiencia renal puede ser acumulado. También está indicado en el tratamiento de ataques isquémicos transitorios y accidentes cerebrovasculares menores, y también se emplea para las profilaxis de accidentes cerebrovasculares y tromboembólicos coronarios y arteriales. Este medicamento debe de asociarse con el ácido acetilsalicílico en dosis bajas, entre 100 y 250 miligramos por día, y en pacientes que estén portando algún stent, se debe de aplicar de la misma manera. Los efectos secundarios de este medicamento son una elevada toxicidad gastrointestinal, pero algunos pacientes pueden desarrollar algunos efectos secundarios hematológicos, como por ejemplo la neutropenia grave o la plasia medular. Pásale, por favor. Ya, aquí tenemos otro medicamento, como sería el clopidogrel. Este es un análogo de la diclopidina y este normalmente tiene un efecto secundario hematológico grave, por lo que también este va a ser considerado un profármaco y puede ser metabolizado en el hígado a través del citocromo P450. Este metabolito va a actuar de una forma selectiva sobre el receptor P2Y12, lo cual va a inhibir las acciones dependientes de la ADPECO, y aquí va a ocurrir sobre todo una activación del receptor GP2 beta y 3 alfa. También se va a administrar unos 75 miligramos por día de forma oral, de una forma mantenida, y sus efectos antiplaquetarios van a observarse una semana después de haber iniciado el tratamiento. Sin embargo, cuando nosotros administramos una dosis de carga de 300 miligramos, sobre todo para tratar un infarto agudo de miocardio, la inhibición plaquetaria va a producirse de entre 2 a 5 horas. También el uso de este medicamento está empleado sobre todo para la profilaxis en pacientes que tienen algún antecedente de cardiopatía isquémica sintomática, pero normalmente lo vamos a emplear sobre todo en uso hospitalario. También está indicado en pacientes que tengan algún síndrome coronario con alguna elevación de segmento ST o que no esté presente. También normalmente esto vamos a usarlo combinado con lo que sería la aspirina y el clopidogrel, lo cual va a aumentar el riesgo de padecer alguna hemorragia gastrointestinal. También la monoterapia con este medicamento está indicada sobre todo como una alternativa contra la aspirina, sobre todo en pacientes que sean intolerantes y también que tengan algún episodio vascular oclusivo o una enfermedad arterial periférica sintomática. Normalmente es importante dar un protector gástrico, por lo que existe un riesgo elevado de una hemorragia gastrointestinal. Bueno, también tenemos el prasugrel, que este es una tienopiridina de tercera generación, y de igual forma este va a estar activado en el hígado, sobre todo por la acción enzimática de la citocromo P450. Este va a tener una semivida más larga, sobre todo unas 7 horas, y tiene un efecto plaquetario más rápido. Sobre todo si se puede dar una dosis de carga de 60 miligramos y va a tener un efecto antiagregante.
después de unos 30 minutos de ser administrado. Ese medicamento va a estar indicado, sobre todo al ser combinado o usado con aspirina, en las profilaxis y episodios aterotrombóticos en pacientes con un síndrome coronario agudo sometidos a una intervención coronaria percutánea. Cámbiale, por favor. Bueno, aquí tenemos en cambio los antagonistas reversibles del receptor P2Y12, donde tenemos al ticagrelor, que este va a ser sintetizado. Es un medicamento sintetizado y sobre todo va a ser empleado por vía oral. Pertenece a la familia de las ciclopentil-triazolpirimidinas. Este fármaco no va a requerir una activación hepática, pero va a actuar bloqueando de una forma reversible este receptor P2Y12. Y además del efecto antiagregante que tiene, también va a tener un efecto vasodilatador a través de la acción de los receptores del P2Y12, en lo que se encuentra en la musculatura lisa vascular. Normalmente este se va a emplear para profilaxis de episodios aterotrombóticos en pacientes que tienen un síndrome coronario agudo y debe administrarse en conjunto con aspirina. Y este medicamento no lo vamos a encontrar sobre todo en países europeos. También otros fármacos que van a pertenecer a esta misma familia de antagonistas reversibles de este receptor sería el Linogrel, que normalmente va a estar disponible por la vía oral intravenosa y todavía está en estudios clínicos. También tenemos el Cangrelor, que se encuentra para uso de vía intravenosa y está indicado en combinación con aspirina en pacientes que tengan alguna enfermedad coronaria que van a ser sometidos a una intervención coronaria percutánea y que no están bajo algún tratamiento con antagonistas de este receptor P2Y12. Pásale, por favor. Bueno, aquí tenemos los moduladores de adenosín monofosfato cíclico intracelular. Tenemos los moduladores de las ciclasas, como sería la prostaciclina. Esta va a tener un efecto vasodilatador inhibidor de la agregación plaquetaria y va a actuar a través de la estimulación de la adenilciclasa, que a su vez va a inducir el aumento del AMP cíclico intracelular a partir del adenotrifosfato. El óxido nítrico liberado por el célula endotelial y las propias plaquetas van a actuar a través de la guanilciclasa, induciendo un aumento del GMP cíclico intracelular a partir del sin-trifosfato. Entonces, el AMP cíclico y el GMP cíclico son mensajeros intracelulares que van a desempeñar un papel en la modulación de la función plaquetaria, por lo cual, en este caso, el óxido nítrico y la prostaciclina y sus análogos, como sería la epoprostenol y la iloprost, sobre todo vamos a usarlos en el tratamiento de hipertensión pulmonar, pero estos tienen un efecto vasodilatador, por lo que no van a ser empleados de forma sistemática como fármacos antiplaquetarios. Pero el epoprostenol puede administrarse para inhibir la agregación plaquetaria durante la diálisis renal, o monoterapia o con heparina. Pásale, por favor. Tenemos aquí los inhibidores de las fosfodiesterasas. Las fosfodiesterasas son las enzimas responsables de la degradación del AMP cíclico y del GMP cíclico, por lo cual al momento de ser inhibidas va a tener un efecto antiplaquetario. Aquí vamos a encontrar 3 tipos de fosfodiesterasas, como serían sería la PDE2, la PDE3 y la PDE5. Normalmente la PDE2 y la PDE3 van a hidrolizar el AMP cíclico y el GMP cíclico, mientras que la PDE5 va a hidrolizar el GMP cíclico. Y también van a existir 3 inhibidores de las fosfodiesterasas 3, que sería, por ejemplo, la milrinona, que está indicada sobre todo para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva grave, pero esta va a incrementar los niveles intracitoplasmáticos del AMP cíclico y también tiene un efecto en la agregación plaquetaria. También tenemos a la anagrelida, que también es otro inhibidor de la fosfodiesterasa 3, que se va a utilizar en el tratamiento sobre todo de la trombocitopenia esencial.
también es un potente inhibidor de la agregación planetaria. Y también tenemos a la cilostazol, que este medicamento va a ser un... Pásale, por favor. Va a ser un potente antiagregante plaquetario que está indicado sobre todo en el tratamiento de la claudicación intermitente. También presenta algunas reacciones adversas cardiovasculares y hemorrágicas normalmente. Y tenemos el otro medicamento que sería el dipiridamol, que este va a ser un vasodilatador coronario y tiene una acción antiagregante plaquetaria. Este va a bloquear sobre todo la recaptación de adenosina por parte de las células endoteliales y eritrocitos y va a prevenir su degradación a través de la adenosina desaminasa. Este medicamento va a estar indicado como complemento de la anticoagulación oral para la profilaxis de procesos trombóticos asociados a prótesis valvulares cardíacas. También va a ser empleado en conjunto con aspirina y sobre todo en dosis bajas como para la profilaxis de accidentes cerebrovasculares. Este tiene una bueno, este tiene una baja biodisponibilidad y también es recomendado usar en conjunto el dipiridamol de liberación retardada y con aspirina para la prevención de algunos episodios vasculares oclusivos en pacientes que han sufrido algún accidente isquémico transitorio o ictus isquémico durante 2 años a partir del último episodio. Ahora sí, pasar al siguiente. Bueno, aquí tenemos a los fármacos anticoagulantes. Los factores de la cascada de coagulación van a mantenerse en la sangre de una manera inactiva. Sin embargo, cuando existe una activación inicial de uno, va a producir una reacción en cadena, por lo que el factor disular aquí va a desempeñar un papel fundamental en este proceso y es el responsable de la generación de trombina, que va a activar las plaquetas. También otros factores que van a participar de forma activa va a ser el calcio y los fosfolípidos de membrana, por lo que estos van a requerir la activación de algunos factores de coagulación y sobre todo de vitamina K o del potasio, que es esencialmente para la generación de la protrombina, el factor 7, 9 y 10 en el hígado. La trombina, junto con otros factores de la coagulación, sobre todo el X1A, el 11A, el 9A y el 10, va a ser neutralizado por la atitrombina 3. Tenemos algunos fármacos anticoagulantes que son aquellos que van a inhibir o interfieren en el funcionamiento de la cascada de coagulación o la hemostasia secundaria. Aquí tenemos los que interfieren en la síntesis hepática de los factores dependientes de la vitamina del potasio y los que actúan activando la antitrombina 3, como serían las heparinas no fraccionadas y heparinas de bajo peso molecular, como sería la bemiparina y la dalteparina, la enoxaparina y la tinzaparina. Y también existen unos que van a inactivar directamente la trombina, como serían las siludinas, la vigatran, la rivaroxaban, o también inhibiendo el factor XA. Pásale, por favor. Aquí tenemos algunos fármacos dicumarínicos, los cuales estos son anticoagulantes orales que van a ser sintetizados a partir de la dicumarina o el dicumarol, que van a actuar sobre todo como antagonistas del potasio, los cuales van a producir una reducción en la síntesis hepática de los factores de la coagulación. Aquí tenemos a la warfarina y el acenocumarol, los cuales van a ser administrados por vía oral y pueden tener un periodo de latencia de 48 horas. Su mecanismo de acción va a depender del efecto que tiene sobre el potasio en cuanto a su capacidad de sintetizar los diferentes factores de la coagulación que son dependientes del potasio. Aquí va a estar indicado sobre todo en el tratamiento de trombosis venosas profundas, de embolia pulmonar y en pacientes que tienen una fibrilación auricular y un riesgo de embolización y en portadores de prótesis valvulares cardíacas no biológicas. Para prevenir, digamos así, la formación de los trombos sobre alguna válvula mecánica. En las dosis habituales
de la warfarina para los adultos va a ser de 10 miligramos por día durante 2 días y después tenemos que aplicar una dosis de mantenimiento diario de 3 a 9 miligramos. En cuanto a las dosis de acenocumarol, van a ser de 4 a 12 miligramos en el primer día y en el segundo día debe ser de 4 a 8 miligramos. Para después de esto emplear nosotros una dosis de mantenimiento de 1 a 8 miligramos. Pero debemos considerar que este medicamento debe ser empleado a la misma hora de cada día. Y en el caso de que se presente alguna hemorragia, debemos nosotros suspender la administración del fármaco y en algunas ocasiones, si el INR va a ser superior a 8, va a requerir administrarse el potasio, sobre todo la fitomenadiona, y en caso que exista alguna hemorragia importante, se debe aplicar sobre todo el plasma fresco congelado. También es importante decir que estos anticoagulantes orales son teratógenos y pueden ocasionar alguna hemorragia placentaria, sobre todo en las mujeres que se encuentran al final del embarazo y durante el parto, por lo que estos medicamentos deben evitarse y sustituirse por la heparina sobre todo en la gestación y cuando está cursando el primer y tercer trimestre del embarazo. Pásale, por favor. También tenemos las heparinas. Estas van a estar compuestas por unidades de glucosamina sulfatada y ácido delta-glucurónico. Van a estar conectadas por algunos enlaces glucósidos y va a poseer una carga eléctricamente negativa, lo cual va a permitir de alguna manera unirse a las sustancias básicas de glutamina. El ácido sulfamídico y los residuos sulfato van a ser los responsables de la actividad coagulante. Es decir, que a medida que va a aumentar el número de átomos de azufre en los distintos moléculas sintetizadas, va a aumentar el poder de anticoagulante que tiene. Normalmente la heparina va a estar empleada para la prevención y el tratamiento de trombosis venosas profundas y tromboembolias pulmonares, también en la angina inestable y el infarto agudo de miocardio. Este medicamento no se va a absorber en el aparato gastrointestinal, por lo que debe administrarse solo por una vía parenteral o por vía subcutánea, aunque en la vía subcutánea cabe recalcar que va a existir un efecto retrasado que va a actuar durante 1 o 2 horas después de ser administrado, pero por vía intravenosa va a tener un efecto inmediato. Estas heparinas se van a clasificar en heparinas no fraccionadas y heparinas de bajo peso molecular. Las no fraccionadas se van a unir a la antitromina 3, provocándole un cambio conformacional que va a aumentar la capacidad inhibitoria de los factores de coagulación, sobre todo en la trombina, en el 10A, el 9A, el 11A y el 12A. También si existe ese cambio conformacional de la antitromina, va a aumentar la unión a la trombina, haciendo que se inactive. Estas heparinas no fraccionadas también van a tener lo que sería un efecto hipolipemiante, ya que va a inducir a la liberación de lipoproteína lipasa del endotelio capilar, lo cual va a participar en la hidrólisis de los triglicéridos a glicerol y a ácidos grasos. La semivida de las heparinas van a depender del tamaño de las moléculas y de la dosis que se haya administrado, por lo que estas heparinas no fraccionadas van a ser eliminadas fundamentalmente a través del sistema retículo endotelial, siendo que las moléculas más grandes van a ser eliminadas de una forma más rápida. Entonces, la vida la vamos a encontrar elevada, sobre todo en algunos pacientes que tengan una cirrosis hepática o una insuficiencia renal. Cuando nosotros empleamos estas heparinas no fraccionadas para usos terapéuticos, normalmente se les recomienda usar con una bomba de infusión y debe ser corregida la dosis periódicamente en función del tiempo de tromboplastina parcial activada, que debe mantenerse de 2 a 2.5 veces por encima del valor de referencia. Pero cuando esta se utiliza por fines profilácticos, nosotros vamos a emplear sobre todo una vía subcutánea de 8 a 12 horas y aquí nosotros no vamos a tener un control estricto de la tromboplastina parcial activada. En cuanto a sus efectos adversos, normalmente vamos a encontrar hemorragia
que va a ser más frecuente, sobre todo en pacientes mayores de 60 años y en pacientes que tengan una cirrosis hepática o una insuficiencia renal. Pero en caso de que, que exista estos casos, nosotros debemos administrar el sulfato de protamina, que va a suspender este tratamiento de heparinas nutricionales. También este sulfato de protamina debe administrarse por vía intravenosa en unas dosis de 1 miligramo por 100 unidades de heparina, y la dosis de heparina circulante se va a calcular basándose en la última dosis que se administró y en su semivida. También, si es que existe una sobredosificación, puede provocarse lo que sería una hipotensión, un broncoespasmo y también una agregación plaquetaria con una hemorragia secundaria. En cuanto a las heparinas de bajo peso molecular, tenemos a la bemiparina, la dalteparina, la enoxaparina, la nadroparina y la tinzaparina. Estas normalmente van a ser mejor absorbidas por vía subcutánea y van a ejercer una inhibición del factor XA, por las que estas heparinas se van a inducir cambios muy discretos en el tiempo de trombina parcial activa. Existen una serie de ventajas, sobre todo que estas van a tener una mejor relación dosis-respuesta y por lo tanto un efecto anticoagulante más predecible. También estos van a requerir administrarse 1 a 2 veces al día sin necesidad de tener un control, y van a producir menos efectos secundarios. La eliminación de estos medicamentos va a ser principalmente por vía renal y su semivida va a oscilar entre 3 a 6 horas. Bueno, tenemos los inhibidores directos de la trombina. La trombina va a ser la principal serinoproteasa de la cascada de la coagulación. Aquí encontramos, esta va a ser la responsable de la conversión del fibrinógeno circulante en monómeros de fibrina activados junto con el calcio y el factor 13. Esta no vamos a encontrar normalmente en la célula circulante y va a ser formada a través de la protrombina. Nosotros aquí hemos encontrado algunos sitios de interés, sobre todo el sitio activo o catalítico y 2 dominios de reconocimiento denominados sobre todo el exositio 1, que es un sitio de unión al fibrinógeno y otros ligandos que se encuentra cerca del sitio activo, y el exositio 2, que es un sitio de unión para la heparina. Los anticoagulantes clásicos, que son los antagonistas del potasio y las heparinas, van a ser inhibidores indirectos de la trombina, por lo que estos van a actuar a través de la antitrombina 3 o del cofactor de heparina 2. También existen algunos fármacos bivalentes que van a bloquear el sitio activo, como el exositio 1, o los monovalentes que van a bloquear solo el sitio activo. También estos van a tener una ventaja sobre los anticoagulantes tradicionales, ya que van a actuar sobre la trombina circulante y la que se encuentra unida a los coágulos, y por lo cual van a conseguir una inhibición de todas las acciones de la trombina sin necesidad de actuar sobre la antitrombina 3, por lo que tienen una respuesta anticoagulante más predeciparinas. Su uso normalmente va a ser aplicados para la prevención de trombosis venosa profunda, trombocitopenia inducida por heparina y una cardiopatía isquémica que requiere una angioplastía coronaria. Pásale, por favor. Bueno, tenemos los inhibidores directos de la trombina bivalentes. Tenemos los irreversibles, como sería la irudina. Este es un prototipo de los inhibidores directos de la trombina, y esta va a ser fijada directamente a la trombina de una forma bivalente, lo cual va a bloquear el sitio activo y el exositio 1, lo cual va a formar un complejo 1-1 y por lo cual es muy estable e irreversible. Tenemos a la lepidudina, que esta va a ser derivada de las levaduras y puede administrarse por una vía intravenosa subcutánea. Esta va a tener una semivida de unos 10 minutos luego de ser administrada por vía intravenosa, y va a alcanzar el máximo nivel plasmático dentro de 2 a 3 horas después de haber sido administrada por vía subcutánea. La semivida de eliminación va a ser de 1 a 2 horas
pero en algunos pacientes, sobre todo los que presentan alguna insuficiencia renal avanzada, puede ser de 2 días, y el principal efecto secundario van a ser algunos fenómenos hemorrágicos. También tenemos otro medicamento que sería la desirudina, que esta se administra por vía subcutánea y va a alcanzar su máximo nivel plasmático de 1 a 3 horas después de ser administrada. Sus concentraciones plasmáticas y la biodisponibilidad van a ser proporcionales a la dosis que se haya administrado. Va a tener una eliminación rápida, sobre todo por vía renal, y va a tener una vida plasmática corta. En cuanto a las reacciones adversas, estas va a producir algunas hemorragias pequeñas en la zona donde hayamos aplicado esta inyección. También tenemos los inhibidores reversibles, en este caso tenemos a la vivariludina, que este es va a ser ¿cómo se llama? Un inhibidor bivalente reversible de la trombina, debido a que la trombina va a romper los enlaces ProArG del segmento N-terminal. Esta normalmente va a ser administrada por una vía intravenosa, va a ser eliminado por una vía hepática y renal y tiene una vida de unos 25 minutos. También aquí nosotros tenemos que la reducción de los reinfartos en los pacientes a los que se ha administrado la vivariludina antes, que sería de unos 0,75 miligramos por kilo en bolo intravenoso de la coronografía percutánea, y durante las primeras 4 horas 1,75 miligramos kilogramo por hora en perfusión continua. Después nosotros debemos reducir las dosis a 0,2 miligramos por kilo por hora hasta un máximo de 20 horas. Pásale, por favor. Ya, aquí tenemos a los inhibidores directos de la trombina monovalentes. Tenemos el regatroban. Este va a ser un inhibidor derivado de la L-arginina. Este va a ser administrado por vía intravenosa y va a alcanzar su nivel plasmático al cabo de 1 a 3 horas de ser administrado. Tiene una acción anticoagulante, lo cual va a incrementar con la dosis de perfusión y va a ser monitorizado por el tiempo parcial de trombina activo y el tiempo de coagulación activada. Normalmente este medicamento va a ser metabolizado en el hígado y va a tener una semivida de unos 40-50 minutos. En cuanto al dabigatran, también es otro inhibidor univalente, va a ser competitivo y potente de la trombina. Este medicamento va a alcanzar una concentración plasmática en 2 horas, pero aquí nosotros debemos considerar que los alimentos la llegan a retrasar. Va a tener una eliminación renal y una semivida de 12 a 17 horas. También tenemos el idarucizumab, que este normalmente se lo emplea para revertir los efectos anticoagulantes de este medicamento, que es el dabigatran. Pásale, por favor. Bueno, tenemos los inhibidores del factor XA. Estos son anticoagulantes orales. Estos están encargados sobre todo de suplir los antagonistas del potasio para una anticoagulación a largo plazo, porque pueden cumplir unas mejores expectativas como una mayor especificidad. Sobre todo debe de darse una administración oral en dosis bajas, pero tiene una efectiva respuesta terapéutica. También existen inhibidores selectivos indirectos del factor XA por vía parenteral para la anticoagulación de corto plazo, como serían las fondaparinux y la hidraparinux. Este grupo de inhibidores va a inhibir la activación de protrombina y atrombina, y por lo tanto van a reducir las funciones de la trombina. También los inhibidores directos de la trombina no van a afectar en su síntesis, por lo que pueden dejar libres algunas moléculas de este factor XA. En las principales indicaciones clínicas van a ser para la profilaxis de algún accidente cerebrovascular tromboembólico y en pacientes con alguna fibrilación auricular, y sobre todo para prevenir la tromboembolia post-reemplazo de rodilla o de cadera. También tenemos los inhibidores directos del factor XA, como sería el rivaroxaban. Este tiene una biodisponibilidad del 80%, va a tener un efecto de 30 a 180 minutos después de ser administrado. Normalmente va a ser metabolizado en el hígado
su eliminación va a ser por vía renal un 70% y el resto va a ser por vía gastrointestinal. Y este tiene una semivida de 3 a 9 horas. También tenemos el apixaban, que es otro inhibidor directo y irreversible de factor XA. Este normalmente va a ser absorbido muy rápidamente por vía gastrointestinal. Tiene una biodisponibilidad oral del 66% y se observa un efecto a los 30 a 120 minutos luego de ser administrado. Este tiene una semivida de 8 a 15 horas. Va a ser metabolizado en el hígado y va a tener una eliminación fecal en el 70% y renal el 30%. También tenemos el andexanet alfa, que está en desarrollo, pero es eficaz para revertir los efectos anticoagulantes de los inhibidores directos del factor XA. También tenemos los inhibidores directos del factor XA, como sería la fondaparinux, que este tiene una actividad potente de unas 100 veces, pero este no tiene un efecto sobre la trombina ni sobre la función plaquetaria. Este tiene una biodisponibilidad del 100% luego de ser una administración subcutánea y va a tener una semivida más larga. La concentración plasmática máxima va a ser alcanzada 2 horas después de ser administrado por vía subcutánea. La mayor parte va a ser excretada por vía renal en un 70% y tiene una semivida de 17 a 21 horas. La eliminación de este medicamento va a ser enlentecida, sobre todo en pacientes que presenten alguna disfunción renal, por lo que va a estar contraindicado en pacientes que tengan una insuficiencia renal grave. La eliminación va a ser renal, pero va a disminuir en un 25% en los pacientes que sean mayores a 75 años y también va a reducirse un 30% cuando el peso corporal va a ser inferior a 50 kilogramos. Y aquí en este medicamento no existe ningún antídoto para poderlo combatir. También tenemos la hidraparinux, que esta va a inhibir directamente el factor XA y va a estar administrada por vía subcutánea. Su biodisponibilidad es del 100%, donde va a alcanzar su concentración máxima 4 horas después de ser aplicada. Va a ser normalmente excretada en orina y tiene una semivida de 120 horas. Es recomendable conocer que este debe ser aplicado una vez por semana. También tenemos la hidrobiotaprinux, que este también tiene un efecto anticoagulante y puede ser rápidamente neutralizado por la administración intravenosa de avidina, que esta avidina va a ser un antídoto derivado de la proteína de los huevos. Pásale, por favor. Tenemos los fármacos fibrinolíticos. Estos son utilizados para restablecer el flujo sanguíneo en un vaso ocluido por algún trombo que ya se haya establecido, por lo que tienen estos la capacidad de alisar rápidamente el coágulo activado de una forma directa o indirecta el plasminógeno. Tenemos aquí fármacos de primera generación, como sería la streptocinasa. Esta streptocinasa es una proteína producida por varias cepas del estreptococo beta-hemolítico del grupo C. Esta requiere la unión con el plasminógeno para formar un complejo en proporción 1:1, lo que va a facilitar la conversión del plasminógeno inactivo en plasmina. Esta va a ser clasificada como activador del plasminógeno no fibrono específico. Hay también que añadir que la plasmina va a degradar los factores 5 y 8 de la coagulación, por lo que puede aparecer un trastorno de la hemostasia que se va resolviendo progresivamente a medida que se continúa el tratamiento con la streptocinasa. La eliminación de streptocinasa va a variar de las dosis administradas y la biodisponibilidad del plasminógeno. Aunque la semivida va a ser aproximadamente unos 80 minutos. También los anticuerpos van a aumentar rápidamente a los 5 o 6 días luego de ser administradas, donde va a alcanzar su máxima concentración varias semanas después e incluso puede tardar algunos meses después o incluso un año para normalizarse. Por lo tanto, una administración nuevamente de este medicamento es un poco controvertida. La mayor parte de este medicamento va a ser excretada por forma renal en forma de péptidos y aminoácidos. Estos
apenas pueden atravesar lo que sería la barrera placentaria, pero sus anticuerpos específicos deben ser evitados administrar sobre todo en mujeres embarazadas que estén durante las primeras 18 semanas de gestación. La principal complicación es la hemorragia, que va a estar relacionada con la dosis y la duración de tratamiento. Las más frecuentes van a ser las hemorragias menores, sobre todo en el sitio de punción o donde se ha realizado algún procedimiento invasivo. También existen otras complicaciones, como serían reacciones alérgicas debido a algún origen bacteriano. Estas pueden ser inmediatas o muy variables en su presentación, desde un exantema cutáneo hasta el desarrollo de un shock anafiláctico. Tenemos aquí un segundo medicamento que sería la urosinasa. Esta es un activador endógeno y no fibrino específico del plasminógeno. Este va a tener una mayor afinidad por el plasminógeno unido a fibrina que por el plasma. Sin embargo, en dosis elevadas puede llegar a producir una alteración en la coagulación y a reducir los niveles plasmáticos de fibrinógeno y de los factores 5 y 8 de coagulación, lo cual va a provocar la formación de productos de degradación de fibrinógeno. Esta va a tener un máximo poder fibrinolítico, aproximadamente 2 horas de la infusión, y va a tener una semivida de unos 10 a 20 minutos. La mayor parte va a ser metabolizada en el hígado y va a ser excretada por la orina. También tiene un efecto secundario que sería las hemorragias. Pásale, por favor. En cuanto a los agentes trombolíticos de segunda generación, tenemos la alteplasa, la prourosinasa y la nitropteplasa. La teplasa es un activador tisular del plasminógeno. En presencia de fibrina va a existir una gran actividad enzimática. Va a tener un efecto sobre el plasminógeno que va a ser inferior. Tiene una semivida de 4 a 5 minutos, va a ser metabolizado en el hígado y va a carecer de un gen de antigenicidad. También tiene un riesgo de hemorragia. También tenemos a la prourosinasa. Va a tener una especificidad por la fibrina y también tiene como principal efecto secundario la hemorragia, pero hay que limitar su uso, al igual que la alteplasa. También tenemos a la nitropteplasa, que aquí tenemos que la ventaja de este medicamento, a diferencia de los otros dos, que tienen una semivida más larga, va a tener de unos 60 a 90 minutos, en lo cual le va a permitir su administración en un bolo único intravenoso. Normalmente va a ser empleado por uso prehospitalario y no es un fármaco fibrino específico, por lo que puede activar el plasminógeno plasmático, pero este puede presentar algunas reacciones alérgicas graves. Pásale, por favor. En cuanto a los agentes trombolíticos de tercera generación, tenemos a la reteplasa, la tenectoplasa, la monteplasa, la noteplasa y pamiteplasa. La reteneplasa, esta va a ser, es un recombinante obtenido por técnicas de ADN en el Escherichia coli. Esta es un activador del plasminógeno fibrino específico. Tiene varios efectos adversos, sobre todo que estos pueden producir alguna hemorragia interna. Puede ser, por ejemplo, intracraneal, retroperitoneal, gastrointestinal, genitourinaria o respiratoria. Y también puede aparecer algún sangrado externo superficial, sobre todo en zonas de discontinuidad cutánea y por lo general en relación con procedimientos invasivos. Va a tener una semivida de 14 minutos y va a tener una menor afinidad por la fibrina y va a causar una depresión en el fibrinógeno. También este medicamento puede ser readministrado. Tenemos la tenecteplasa. Este medicamento va a tener una mayor afinidad por la fibrina, pero una menor afinidad por el plasminógeno plasmático. Debe ser administrado entre 30 a 50 miligramos y va a disminuir su FP de 4 a 14% y en el plasma de 11 a 24%. Este medicamento va a tener una semivida de unos 20 minutos y también debe de ser administrado con un bolo intravenoso único. En cuanto a la monteplasa, va a ser
va a tener una semivida 6 veces mayor que el anteplaza, pero este tiene un elevado porcentaje de recanalización coronaria después de ser administrado. Tenemos también la nanoteplasa, que esta tiene una vida plasmática de unos 37 minutos, lo cual va a permitir también su administración en un bolo único. Normalmente se emplea en pacientes con infarto de miocardio en los que se haya administrado la nanoteplasa frente a una anteplaza. Parecen demostrar una eficiencia similar en cuanto a la recanalización coronaria y a la supervivencia con el uso de ambos fármacos. También aquí van a aparecer algunas hemorragias, sobre todo va a ser mucho mayor que en los pacientes que hayan sido tratados con la nanoteplasa. La palmiteplasa va a ser, tiene una semivida plasmática de unos 30 a 45 minutos y en función a las dosis administradas de 0.5 a 4 miligramos por kilo. De este medicamento no hay muchos ensayos, lo cual no van a permitir que se compare con algunos fibrinolíticos en cuanto a su mortalidad y efectos secundarios que tiene. Eso sería nuestra exposición, doctor. Ya chicos, listo. Bueno, como vieron, es una exposición bastante larga, con bastantes temas. Vamos viendo un poco de los opioides para iniciar y de ahí seguir conversando y charlando sobre esto, ¿no? Bueno, habíamos manifestado el día de ayer ya sobre el tema de los analgésicos. Entonces habíamos dicho que los analgésicos se van a utilizar de acuerdo a la circunstancia por la que yo esté atravesando, o mi paciente prácticamente está atravesando, ¿no? Si son dolores leves, puedo utilizar AINES o cualquier otro derivado de estos para poder aplacar, ¿no?, el tema del dolor del paciente. Pero existen circunstancias en donde los dolores ya son graves, intensos, por ejemplo. Esa es la palabra apropiada, intensos, en donde los AINES no me van a dar la garantía de calmar el dolor. Entonces acá es donde tenemos presente estos fármacos que son los medicamentos opioides, ¿no? Dentro de los opioides ya manifestaron dentro de la charla la morfina, la codeína, el tema del fentanil, otros derivados como el remifentanil, como el tramadol, que por lo general son los que más utilizamos dentro de esta familia, ¿no? Entonces los opioides prácticamente vamos a utilizarlos nosotros cuando tengamos dolores de carácter intenso. ¿En qué patologías podemos utilizarlo? Bueno, eso va a ser variable. Por ejemplo, en politraumatismos, trauma cráneoencefálico, trauma torácico, en donde el dolor es intenso, pacientes que podemos manejar con opioides, pacientes después del tema de sus operaciones en el postquirúrgico inmediato, se puede manejar este tipo de medicamentos. Y en situaciones crónicas, como ya lo habíamos charlado el día de ayer, pues pacientes oncológicos es muy frecuente la utilización de estos medicamentos, ¿no? Eso en cuanto al tema de los opioides. Ahora, chicos, la morfina es un medicamento que comúnmente se lo utiliza dentro de este medio. Por lo general, utilizamos la morfina, aparte de calmar el dolor, también nos tiene un efecto antidisneico, por así decirlo, ¿no? Va a calmar el tema de la frecuencia respiratoria, disminuye, y de esta manera lo utilizamos en ese tipo de circunstancias. Estos medicamentos opioides son medicamentos de acción central. ¿Qué quiere decir? Que estos van a actuar directamente sobre el tema del arco reflejo del dolor que conversábamos anteriormente, es decir, que van a inhibir el paso del estímulo doloroso a través de la vía espinotalámica, y de esta manera pues controla y regula el dolor a este nivel, es decir, actúa a nivel central. Hay que tener mucho cuidado con estos medicamentos. ¿Por qué? Porque estos medicamentos tienen tendencia a la dependencia, es decir, que pueden provocar adicciones. Y no es muy infrecuente, créanme que yo he visto muchos casos de personal de salud con adicción a estos medicamentos, especialmente al tema del fentanilo. Y obviamente las adicciones pues son malas, son graves, y estos medicamentos hay que tener
hay que tenerle mucho respeto más que todo porque si nosotros sobredosificamos a nuestros pacientes, esto te causa depresión respiratoria y ustedes ya saben lo que puede provocar en ellos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y mucho ojo con la utilización de estos medicamentos. Muy bien, entonces hablábamos de la morfina. La morfina la vamos a utilizar frecuentemente en este tipo de circunstancias. La morfina puedes utilizarla en dosis de 1 miligramo hasta 5 miligramos. Tú aplicas, por ejemplo, te viene un paciente con un dolor extremadamente fuerte, pues puede que sea por un trauma torácico y tú no tienes otro analgésico, ya le ha pasado de esta familia, pero no le pasa el dolor. Entonces, en ese tipo de circunstancias puedes echar mano de estos opioides, ¿no? Puedes utilizar morfina o fentanilo, que son analgésicos potentes. Entonces, si vas al caso de utilizar la morfina, uno puede utilizar morfina de 1 a 5 miligramos. ¿Sí? Entonces, tú puedes, dosis respuesta, mejor dicho, son medicamentos titulables que tú puedes ir alterando la dosis de acuerdo a la respuesta que tenga el paciente. Entonces, el rango que tú tienes es administrar de 1 a 5 miligramos. Esto puede ser administrado cada 5, 15 minutos, otros te recomiendan cada 5, 30 minutos. Bueno, todo va a depender de cómo vayas evaluando a tu paciente. Entonces, puede que yo le administre 1 miligramo, 2 miligramos cuando apenas llega. Si le calma el dolor, pues en buena hora, y si no le calma, puede ir subiendo hasta 5 miligramos. ¿Cuál es la dosis máxima que te recomiendan en la literatura? Depende de donde leas, hay literatura que te recomienda que no debes de sobrepasar más allá de 7.5 miligramos. Hay otros que te dicen hasta 10 miligramos. Y hay otros un poco más osados que te dicen que puedes utilizar hasta 20 miligramos como dosis máxima de morfina, especialmente, ojo, en pacientes postoperatorios. En estos pacientes dice que te puedes extender hasta 20 miligramos. ¿Pero por qué? Porque obviamente si yo manejo a estos pacientes, tienen que estar monitorizados, ¿no? Entonces, si yo estoy en una sala postquirúrgica, control postanestésico, bueno, no sé cómo lo llaman los anestesiólogos, pero bueno, son pacientes que están monitorizados, entonces me puedo extender más allá de esa dosis. Pero si yo, por ejemplo, estoy en un centro de salud, que dudo mucho que haya morfina, o estoy en un hospital o en un centro hospitalario donde no tengo cómo monitorizar a mi paciente, pues bueno, no excedamos la dosis más allá de 10 miligramos, ¿no? ¿Por qué? Por las circunstancias que estamos mencionando. Estos medicamentos tienen, como actúan a nivel central, tienden a tener predisposición a disminuir o a provocar efectos a nivel respiratorio. Y cuando sobredosificamos a estos pacientes con estos medicamentos, pues nos pueden provocar un paro respiratorio, donde tenemos que actuar de manera pronta, intubar al paciente para evitar que fallezca, ¿no? Pero como todo, o la mayoría de medicamentos tienen antídoto, este también tiene un antídoto. ¿Cuál es el antídoto en este caso? Ya lo nombraron por ahí. ¿Cuál? La naloxona. Exacto, muy bien, Jordi. La naloxona es el medicamento, es el fármaco de elección para combatir las intoxicaciones por estos medicamentos. ¿Ya? La naloxona no solamente revierte la condición de los opioides, sino que también te revierte la condición de las benzodiazepinas. ¿Sí? Por eso son muy utilizadas por los anestesiólogos, justamente para revertir sus drogas. Ya, espérame un ratito. Muy bien. Entonces, estamos conversando el tema de la naloxona. La naloxona es, en este caso, el antídoto, ¿no? Eso en cuanto al tema de la morfina. El tramadol igual tú también lo puedes utilizar, por lo general. Puedes utilizar 50 miligramos, 100 miligramos, bueno, todo va a depender del dolor, ¿no? Como son drogas titulables, igual las puedes administrar cada 8 horas por vía intravenosa, o también lo pueden colocar en infusión continua. Al igual que el fentanilo, ¿no? Por lo general nosotros incluso utilizamos el fentanilo como un analgésico potente que lo utilizamos conjuntamente con las benzodiazepinas, en este caso el midazolam, que es el sedante de elección. Perdón.
que es el sedante de elección. Entonces, por lo general nosotros para poder dormir a un paciente utilizamos infusiones continuas de fentanil y infusiones continuas de midazolam. Pero, ojo, siempre teniendo en consideración este tipo de circunstancias. Dependiendo del medicamento que tú utilices, por ejemplo, vamos a tener molestias gastrointestinales. Estos opioides por lo general causan alteraciones en la motilidad del intestino, provocando en este caso un hilio que es medicamentoso, ¿no? En este tipo de circunstancias. Por lo general, siempre cuando se utiliza fentanil se puede causar este tipo de circunstancias, al igual que la utilización de la morfina. Depresión respiratoria, que ya lo habíamos conversado previamente, y en este tipo de circunstancias hay que tener mucho ojo y mucha consideración con eso. Otro tipo de circunstancias más que te pueden provocar el tema de los opioides es que te pueden provocar bradicardia, ¿sí? Entonces, por lo general, muchos de los pacientes que utilizan opioides a largo plazo o los utilizan en dosis elevadas o en infusiones continuas, especialmente en cuidados críticos, tienen tendencia a tener bradicardia. Al igual que tener bradicardia, mucho ojo porque pueden provocar alteraciones hemodinámicas, es decir, pueden provocar en este caso hipotensión arterial. También es muy frecuente que en pacientes ancianos a los cuales se le coloque tramadol vayan a provocar hipotensión, pero esta hipotensión es secundaria a estos medicamentos. Entonces, mucho ojo con la utilización de estos opioides que sí son necesarios, chicos, si los utilizamos con bastante frecuencia, nuevamente haciendo hincapié en dolores graves, en dolores intensos, ¿sí? Y en circunstancias en este tipo de circunstancias, pues obviamente por la vía de administración, la elección va a ser la vía intravenosa, ¿no? Por todo lo que ya habíamos conversado previamente que tiene que ver con el ADME. De ahí, pues, en dolores de carácter crónico utilizamos buprenorfina, que también es otro opioide en este tipo de circunstancias y que por lo general se utiliza como vía de administración transdérmica, ¿no? Se utilizan parches que por lo general se cambian cada 48 o 72 horas dependiendo de lo que utilices, ¿no? Pero a la larga la buprenorfina es, en este caso, un opioide mayoritariamente utilizado en este tipo de circunstancias, ¿sí? Eso en cuanto a los opioides. Luego conversábamos sobre medicamentos antitrombóticos y dentro de esos tenemos la aspirina, ¿no? La famosa ASA, el ácido acetil salicílico, que ya lo vimos ayer brevemente y nos comentaban que en este caso eran salicilatos. ¿Cuál es la función de la aspirina? La aspirina tiene tres funciones principales. Una te puede servir como analgésico, otra te puede servir como antipirético y otra te puede servir como antitrombótico. Pero la función que vaya a realizar o que vaya a ejercer la aspirina va a depender de la dosis. No sé si recuerdan cuando hablábamos de medicamentos hipertensores, hablamos de la dopamina, ¿no? La dopamina ejercía su efecto de acción de acuerdo a la dosis que tú le vayas a colocar. Igual sucede acá con la aspirina. La aspirina va a ejercer su efecto, pero de acuerdo a la dosis que tú le coloques, ¿ya? Entonces, ayer hablábamos de AINES que eran selectivos y no selectivos. A todo esto, la aspirina sería selectivo o no selectivo. ¿Y por qué? Sería selectivo porque actúa sobre los COX-1 y los COX-2. Selectivo. No selectivo, sería selectivo. No selectivo, porque actúa sobre los COX-1 y COX-2. Exacto, sería no selectivo, ¿no? Porque actúa sobre los COX-1 y los COX-2. Perfecto. Ya, entonces sería no selectivo por la razón que nos explicó Milena. En este caso,
va a actuar sobre los COX-1 y los COX-2. Y como les manifestaba previamente, ¿no? Entonces tiene efecto analgésico, antipirético y antiplaquetario, pero todo va a depender de la dosis. Por ejemplo, si se lo utilizan dosis bajas que oscilan entre 75 a 81 miligramos, que en el libro lo expresa hasta 325 miligramos, si no me equivoco, tiene una acción antiplaquetaria en este caso, ¿sí? ¿Cómo lo hice? Porque inhibir en este caso el efecto de la generación de las plaquetas del tromboxano A2, ¿sí? Y en este caso lo que hace es disminuir este tema de la producción de plaquetas y de esta manera ejerce su efecto antiplaquetario. Es decir, la aspirina en dosis bajas disminuye la producción de tromboxano A2 y de esta manera inhibe la producción excesiva de plaquetas. Si lo utilizamos en dosis intermedias, con dosis que oscilan de 650 miligramos hasta 4 gramos, va a ejercer un efecto, en este caso, analgésico y antipirético, ¿sí? Porque va a bloquear igual la producción de prostaglandinas, al bloquear la enzima ciclooxigenasa y provoca de esta manera este efecto. Y si lo utilizamos en dosis elevadas de 4 o 8 gramos, en cambio va a ser eficaz como un medicamento antiinflamatorio. Si yo hablo que va a ser eficaz como un medicamento antiinflamatorio, ¿qué COX va a inhibir? La COX-2. Exacto, la COX-2, ¿sí? Recuerden, chicos, ayer conversábamos, muy bien eso, ayer conversábamos que la COX-1 por lo general aparece se produce en diversos tejidos, ¿no? Pero la COX-2 principalmente se produce ahí, en el sitio donde se produce la inflamación. Ahí está mayoritariamente la COX-2. Entonces, todos los medicamentos que tienen mayor efecto antiinflamatorio, por así decirlo, van a actuar inhibiendo la COX-2, porque esta prácticamente está en el sitio en donde se produce la inflamación. Es por tal razón que recuerden que los medicamentos, los glucocorticoides, prácticamente casi son selectivos de la COX-2, por eso tienen este efecto antiinflamatorio potente, porque actúan directamente en el sitio en donde provocando la inflamación y sabemos que en ese sitio mayoritariamente va a haber COX-2. Muy bien, entonces a dosis elevadas de 4 a 8 gramos actúa en cambio ya como un medicamento antiinflamatorio. Pero imagínense la circunstancia de administrar de 4 a 8 gramos de ASA, más que todo teniendo en consideración los efectos adversos, que en este caso, ¿cuáles pueden ser, chicos, los efectos adversos? De la aspirina, dijo. Ajá. Efectos gastrointestinales, como úlceras. Exacto, ya. Muy bien, Yulis. Entonces, si yo utilizo este tipo de circunstancias, la ASA a dosis altas, pues bueno, yo creo que estoy haciendo mal en ese tipo de caso que estamos analizando, porque yo le voy a provocar a mi paciente una gastropatía erosiva y puedo provocarle una úlcera, ¿no? Teniendo en consideración que tengo otros AINES con efectos antiinflamatorios potentes, que utilizar dosis tan elevadas de aspirina, ¿no? Entonces, y más que todo teniendo en consideración que también puede provocar una intoxicación por ASA debido a la dosis muy elevada que yo estoy realizando, ¿no? Nuevamente, la acción de la ASA es 10 veces menor en inhibir la COX-2 que la COX-1, ¿sí? Entonces, esto encaminado relacionado con lo que les estoy mencionando. Se requiere mucha dosis muy alta de ASA para inhibir la COX-1 o que ejerza la aspirina como un agente antiinflamatorio, teniendo en consideración muchos más AINES que pueden ejercer este efecto con dosis consideradas dentro de la normalidad de un efecto antiplaquetario, que lo hace la ASA al inhibir el tromboxano A2 y de esta manera va a inhibir el tema de la formación de las plaquetas, ¿verdad? ¿Cuáles serían las indicaciones en este caso para utilizar la aspirina como agente antiplaquetario? ¿En qué condiciones o en qué pacientes nosotros vamos a utilizar la aspirina? Que por lo generalmente se dice que la vamos a dar de 100 miligramos cada día, que es lo que habitualmente se recomienda, ¿no? ¿En qué condiciones vamos a utilizar nosotros la aspirina? ¿En qué pacientes?
Puede ser cuando se presenten episodios tromboembólicos o aquellos pacientes que tengan síndromes coronarios ya o isquémicos. Ya, muy bien. Entonces, vamos a utilizar en pacientes con cardiopatías isquémicas, ¿solo en esos o en qué más? Bueno, o sea, decía que bueno, las indicaciones de la aspirina estaban relacionadas con la angina estable, el síndrome coronario agudo, o sea, el infarto del miocardio. Y también estaban en casos de intervencionismo coronario, pues como principalmente prevención primaria en pacientes de riesgo cardiovascular y que por lo general las dosis antiplaquetarias estaban entre los 75 miligramos a 100 miligramos. Ya, correcto. Nosotros vamos a utilizar justamente todo lo que acaba de mencionar, en este caso hizo, ¿no? A la cabeza el tema de las isquemias. Conocemos de antemano que las isquemias no solo se producen en el corazón, sino que también se producen a nivel cerebral. El denominado stroke o isquemia cerebral, como ustedes quieran manifestarlo. En este tipo de circunstancias vamos a utilizar la aspirina, ¿sí? ¿En qué otras situaciones más? Cuando hay riesgos cardiovasculares o pacientes que ya hayan tenido una cardiopatía isquémica y posteriormente a esto tienen que seguir tomando la aspirina de manera indeterminada, ¿no? Conjuntamente con la aspirina hay otro antiagregante plaquetario que se denomina clopidogrel, que es el que muy comúnmente también utilizamos, ¿no? El clopidogrel es igual, se lo utiliza por lo general conjuntamente con la aspirina, ¿sí? Situaciones nuevamente de cardiopatía isquémica, utilizamos clopidogrel más aspirina. Circunstancias como estenosis de vasos importantes, podemos utilizar nosotros antiagregantes plaquetarios también en ese tipo de circunstancias. Pacientes que ya tengan una valvulopatía y que hayan tenido algún reemplazo de una válvula, sea esta válvula aórtica, válvula mitral, lo que sea, por lo general se recomienda que se utilice antiagregantes plaquetarios más anticoagulantes, que ya vamos a conversar, ¿sí? Entonces, esas serían más o menos las indicaciones de cuándo yo voy a utilizar un antiagregante plaquetario, que puede ser la aspirina o un clopidogrel, un ticagrelol, que ya los conversaron ustedes, ¿no? Ahora, mucho ojo con esto, chicos, que esto va a ser frecuente encontrarlo. Muy bien, estamos hablando que nosotros, por ejemplo, en una cardiopatía isquémica y en un stroke, vamos a utilizar aspirina y clopidogrel. Metámonos a los dos y conversamos de los dos en conjunto, que es lo que se recomienda. ¿Cuánto tengo que dar yo de aspirina y cuánto tengo que yo dar de clopidogrel cuando nosotros captamos a nuestro paciente? Es decir, me viene un paciente con una sintomatología típica de un dolor coronario, un dolor opresivo a nivel precordial, que se irradia mandíbula, a miembro superior izquierdo. Ustedes sospechan de un síndrome coronario, perfecto. Hacen un EKG y en este EKG ven que existe elevación del ST o depresión del ST. Bueno, independientemente de eso, que no vamos a meternos mucho ahí porque cardiología. ¿Cuánto de aspirina y cuánto de clopidogrel le doy yo? Ya, muy bien, chicos. A ver, vamos por partes. Yo sé que no es clase de cardiología, pero a veces se aprende. La semiología es muy clara y no voy a andar mucho por ahí. Pero yo tengo en el electrocardiograma, tres opciones. Cuando yo tengo una cardiopatía isquémica, van a haber T's picudas o T's invertidas, pueden haber elevación del ST o o depresión del ST, como quieran denominarlo, y va a haber Qs patológicas, ¿no? Cada una de estas situaciones me quiere decir algo. Por algo se da la una, por algo se da la otra. Como siempre les he dicho, en medicina hay una razón y un porqué.
Y a esto vamos a conversar directamente, ya poniendo este ejemplo, vamos a conversar de la AT-plaza que conversaron previamente y de la streptokinasa. Perfecto. Entonces, cada una de estas situaciones en el EKG, estas T picudas me van a decir algo, esta depresión o este supra-ST o infra-ST, que así me lo voy a referir ahora en adelante, me va a decir algo. Estas Q patológicas me van a decir algo, ¿sí? Estas tres circunstancias engloban lo que se denomina como cardiopatía isquémica, ¿sí? Ahora, chicos, cada una de estas vendría a ser una evolución de esta gran enfermedad denominada cardiopatía isquémica. Por ejemplo, hay tres circunstancias: la lesión, ¿sí?, la isquemia y la necrosis, ¿sí? Son tres pasos, por así decirlo, por las cuales va a atravesar la cardiopatía isquémica. Entonces, en la lesión, que es prácticamente la parte subaguda, por así decirlo, de la enfermedad, que es desde el momento en donde empieza la sintomatología hasta aproximadamente 2 horas, es donde se va a producir el tema de la lesión. La lesión se va a ver reflejada en el electrocardiograma con cambios en las T's. Las T's pueden estar invertidas o las T's pueden crecer y ser T's prominentes y muy picudas, ¿sí? Por lo general, este tipo de lesión casi es muy infrecuente captarla en diferentes ámbitos hospitalarios, porque el paciente por lo general casi no le para bola y no va al hospital. Entonces no es muy frecuente, y si la captamos en ese tipo de circunstancias sería mejor. Muy bien, hasta aquí es irreversible el tema de la isquemia, es decir, que yo puedo hacer lo que vamos a conversar más adelante. Tengo que actuar de manera inmediata para que no se produzca la necrosis del miocardio, ¿no? Muy bien, no hicimos nada, no nos dimos cuenta, o el paciente no llegó pronto. Bueno, pasó de tener esa lesión a tener ya una isquemia. ¿Y cómo se va a ver reflejado la isquemia en el EKG? Se va a ver reflejado con los infra-ST y los supra-ST, ¿sí? Cuando ustedes tengan eso de ahí, el paciente ya está con una isquemia del miocardio. Es decir, que ya pasaron esas 2 horas, y conforme va continuando el transcurso o la evolución de la enfermedad, se produce la isquemia. Por lo general, la isquemia se va a producir entre 6 hasta 12 horas. Y posterior a ello, también acá si actuamos de manera rápida, podemos evitar el tema de la necrosis del miocardio, ¿sí? Pero si no actuamos de manera pronta, o el paciente no acudió o vive lejos, bueno, sea cual sea la situación, se produce después la necrosis. Y la necrosis se va a ver ya reflejada en las Q patológicas, ¿sí? Entonces, todo ese proceso del electrocardiograma, desde las T picudas, el infra, el supra-ST y las Q patológicas, vendría a abarcar todo lo que denominamos cardiopatía isquémica. Si yo estoy hablando de necrosis, prácticamente yo ya estoy hablando de muerte del miocardio. Acá ya no se va a hacer nada, y prácticamente esa zona del miocardio ya está muerta y no vamos a hacer absolutamente nada, ¿ya? Entonces, hablábamos también, dentro de la charla conversaron sobre la streptokinasa y conversaron sobre la AT-plaza, ¿no? Estos medicamentos son fármacos trombolíticos. Si estamos hablando de cardiopatía isquémica, que es el ejemplo que estamos colocando, ¿qué es lo que pasa? Hay una obstrucción del vaso, ¿no es cierto? Por lo general, están adosadas a fibrina, y se producen trombos, y esto va a ocluir los vasos coronarios, ¿no? Entonces, prácticamente, como no llega flujo sanguíneo suficiente al corazón, o a la parte del corazón donde está taponado previamente, pues esa parte va a morir, ¿no? Porque no hay un sangre que lleve oxígeno, nutriente, debe de hacer. Por lo general, estos trombolíticos son de acción inmediata, y tanto la streptokinasa como la AT-plaza se debería de manera pronta y evitar que justamente se produzca la necrosis. Entonces, solo analizando, si hablábamos de la evolución de la cardiopatía isquémica, que en este caso eran situaciones como la lesión, la isquemia y la necrosis, prácticamente cuando tengo necrosis ya sería
absurdo, ¿no es cierto?, utilizar estos antitrombolíticos como la streptokinasa y la teplasa. Entonces, en ese tipo de circunstancias, yo debería utilizar estos antitrombolíticos de manera pronta. ¿En qué etapas? En la etapa de la lesión y en la etapa de la isquemia. Aquí yo voy a utilizar estos medicamentos para nosotros poder revertir en algo o destruir este trombo que está tapando y está provocando la cardiopatía isquémica. Ese es el objetivo o ese es el plan de utilizar estos medicamentos como antitrombóticos o trombolíticos, sería la palabra correcta, como la teplasa y la streptokinasa, que es la que tenemos nosotros acá en nuestro medio. La streptokinasa versus la teplasa, entre las dos, ¿cuál es mejor? Yo me iría por la teplasa, porque la streptokinasa tiene muchos más efectos adversos, ¿no? Por lo general, la streptokinasa utilizamos 2.2.500.000 unidades, que es lo que viene en la ampollita, y eso por lo general lo diluimos en 250 ml de solución salina, y eso lo pasamos en un lapso de 15 a 20 minutos. ¿Qué voy a esperar al utilizar la streptokinasa? Voy a esperar que mi paciente sangre. Hay mucho riesgo de sangrado porque estamos hablando que es un trombolítico potente, y en este tipo de circunstancias yo debo de estar preparado para tener sangrado nasal, sangrado gingival o sangrado en otro tipo o en cualquier otra parte del cuerpo, incluido, por ejemplo, hemorragias intracraneales. Entonces acá todo es riesgo o beneficio, ¿no? ¿Qué más? Aparte del sangrado, ¿qué es lo que me va a provocar estos medicamentos? Me pueden provocar arritmias, ¿sí? Estas arritmias pueden ser fatales. Aparte de esto, son medicamentos que me pueden provocar alteraciones hemodinámicas, hipotensión, y en este caso puede provocarme disminución de la frecuencia cardíaca, o sea, una bradicardia extrema, e incluso puede provocar bloqueos, ¿sí? Cabe recalcar que con todos estos efectos adversos, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Obviamente tener monitorizado a mi paciente y de esta manera pues poder administrar el medicamento. Y la teplasa, igual, puede provocar todos estos efectos adversos que yo les manifiesto, pero en menor proporción en relación a la streptokinasa. Es decir, la streptokinasa tiene mayores probabilidades de que se produzcan todos estos efectos adversos en relación a la teplasa. Pero estos medicamentos son trombolíticos, y ¿cuál es la función de estos? Eliminar justamente este trombo que se produce en las cardiopatías isquémicas y también en las isquemias cerebrales, y de esta manera liberar y que no se produzca la necrosis. Es decir, tengo que actuar de manera pronta y oportuna. Por lo general, por ejemplo, en neurología, ¿qué es lo que saben decir? Tiempo es cerebro, es decir, que si yo actúo de manera pronta con alguno de estos trombolíticos cuando tengo un paciente con stroke, prácticamente voy a evitar que se produzca la necrosis del cerebro y voy a tener mayor porcentaje, por así decirlo, que mi paciente no tenga ningún tipo de secuela o las secuelas más mínimamente posibles, ¿sí? Ahora, la pregunta a lo que yo iba encaminado y me fui por otro lado. Hola. Disculpe que le interrumpa. Lo que pasa es que tengo clases a las 10, es de las 10 y 12. Ya, dale. ¿Quién más tiene clases? ¿Solo tú o hay más chicos que tengan clases? También, Doc, Nicolás también. Ya, dale chicos. Bueno, dejémosla aquí, ¿ya? Dejémosla aquí, no hay problema. Entonces, bueno, con todo esto terminamos con los temas de los analgésicos. La próxima clase, si hay tiempo, antes de iniciar la otra, conversamos sobre el tema de los anticoagulantes, que es muy importante también que ustedes conozcan, chicos. Y pues prácticamente la siguiente semana ya las clases estarían a cargo mío, ¿ya? Listo, chicos, entonces, bueno, les deseo un buen fin de semana y nos vemos. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor, que lo vaya muy bien. Gracias.